Abramos el libro, y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video, en el que vamos a adentrarnos en un mundo lleno de audacia, valentía y mares tempestuosos. Hoy descubriremos las historias de mujeres que desafiaron las reglas de su época, tomando el timón de sus propias vidas y convirtiéndose en figuras legendarias de la piratería. Olvídense de los estereotipos de piratas masculinos, porque estas mujeres dejaron su huella en la historia de los mares con coraje, astucia y, en muchos casos, una imparable sed de justicia. Desde las costas del Caribe hasta los mares de China, exploraremos sus hazañas, sus desafíos y cómo cambiaron para siempre la percepción de lo que significa ser una pirata. Así que prepárate, porque esta aventura está a punto de zarpar. Uno, Anne Bonny. Anne Bonny nació en Irlanda y es una de las piratas más célebres de la historia. Se unió al pirata Calico Jack Rackham a una edad temprana, después de huir de su hogar, donde se había casado en secreto con un marinero. Disfrazada de hombre, Anne se embarcó en las aventuras piratas, demostrando ser valiente y hábil con las armas. Durante sus viajes, luchó al lado de otros piratas y su personalidad fuerte y feroz la convirtió en una leyenda. En 1720, fue capturada junto a Rackham y otros miembros de la tripulación. Aunque su amante fue ejecutado, Anne logró evitar la pena de muerte alegando estar embarazada, aunque poco se sabe sobre su destino posterior. Su historia está rodeada de misterios, y algunos relatos dicen que escapó de la prisión y vivió en algún lugar apartado, aunque no hay pruebas definitivas. 2. Mary Read. Mary Read nació en Inglaterra y, al igual que Anne Bonny, se disfrazó de hombre durante gran parte de su vida. Creció en la pobreza, y tras una serie de aventuras y disfrazada como hombre, se unió a la tripulación del pirata Calico Jack Rackham. Mary, como Anne, era conocida por su valentía y su destreza con las armas, y, juntas, formaron una de las parejas más temidas en el mundo pirata. A pesar de sus habilidades, Mary fue capturada y, como Anne Bonny, alegó estar embarazada para evitar la ejecución. Sin embargo, murió poco después en prisión, de fiebre, aunque algunas versiones aseguran que pudo haber escapado o haber tenido una vida posterior en libertad. 3. Qing Shi. Qing Shi, nacida como Xi Yang, fue una pirata china que se convirtió en una de las figuras más poderosas del océano en el siglo XIX. Se casó con el pirata Zheng Yi, quien comandaba una flota pirata muy exitosa, pero tras su muerte, Qing Shi tomó el control absoluto de la flota. Se estima que comandó una flota de entre 200 y 400 barcos y miles de hombres, lo que la convirtió en una de las líderes más temidas y respetadas en la historia de la piratería. Qing Shi impuso reglas estrictas en su flota, como la pena de muerte para aquellos que desobedecieran órdenes o se comportaran de manera indisciplinada. A pesar de la feroz reputación de su flota, Qing Shi negoció con el gobierno chino y, en lugar de ser perseguida, llegó a obtener una amnistía. Después de su retiro, vivió tranquilamente hasta su muerte. 4. Grace O'Malley. Grace O'Malley, conocida como Grenmel en gaélico, fue una figura importante en la historia de Irlanda. Fue una líder de la familia O'Malley, una de las más poderosas en el oeste de Irlanda, y se destacó como capitana y pirata. Desde joven, Grace mostró habilidades excepcionales en la navegación y en el combate, y llegó a comandar varios barcos en el mar de Irlanda. Grace O'Malley es famosa por su enfrentamiento con la corona inglesa. A lo largo de su vida, luchó contra las incursiones de los ingleses en su territorio y defendió su hogar y sus intereses. En 1593, se reunió directamente con la reina Isabel I de Inglaterra, en un encuentro donde la pirata exigió el perdón y la liberación de su hijo, que había sido capturado. Este evento muestra la astucia y la audacia de Grace, quien murió a los 73 años, habiendo gobernado su territorio con habilidad y determinación. 5. Fanny Campbell. Fanny Campbell, conocida como la pirata que navegó sola, fue una de las primeras mujeres en realizar una travesía alrededor del mundo a bordo de un barco propio. Nació en Massachusetts, Estados Unidos, y a lo largo de su vida estuvo involucrada en diversas actividades relacionadas con el mar. Se casó con un marinero que, durante una expedición, desapareció en el mar, lo que la llevó a embarcarse en sus propias aventuras. Fanny utilizó su habilidad de navegación y liderazgo para comandar un barco y convertirse en una figura destacada en la piratería. En su famoso viaje alrededor del mundo, recorrió el Caribe, Sudamérica y otras partes del mundo, enfrentándose a piratas y siendo una de las mujeres pioneras en los mares. 6. Jean de Cleason.
Jeanne de Clisson, una noble francesa, se convirtió en una famosa pirata durante la Edad Media después de que su esposo fuera ejecutado injustamente por el rey de Francia. Conocida como la Leona Negra, Jeanne juró vengar la muerte de su esposo y se dedicó a capturar barcos y matar a los oficiales del rey, haciendo de la piratería su principal forma de venganza. Se unió a un grupo de otros nobles que buscaban vengar la injusticia de la realeza y creó una leyenda como mujer pirata vengativa y temida. Se dice que, durante su cruzada personal, mató a varios oficiales del reino, demostrando que la piratería no era solo dominio de los hombres. 7. Catalina de Erauso. Catalina de Erauso, también conocida como la monja alférez, fue una figura única en la historia de la piratería y el mundo colonial. Nació en España y, debido a su difícil relación con su familia, se unió a un convento a una edad temprana. Sin embargo, no tardó mucho en escapar, adoptando la identidad de un hombre para vivir una vida de aventuras. A lo largo de su vida, Catalina se destacó como soldado en diversas expediciones, primero en América Latina, donde se unió al ejército español. En su tiempo en el continente, participó en varias batallas y enfrentamientos y se destacó como una mujer valiente que logró el rango de alférez. Su historia es especialmente fascinante porque logró mantener su identidad secreta durante muchos años, hasta que fue finalmente descubierta. Su vida se convirtió en una leyenda y se escribió un libro sobre su biografía, El Corregidor de las Indias, que narra sus aventuras. Aunque su vida estuvo llena de combates y desafíos, también es un ejemplo de cómo Catalina rompió las normas sociales de su tiempo y vivió como un hombre en una sociedad muy patriarcal. 8. Laura Tante de la Haye. Laura de la Haye fue una pirata francesa que se destacó en el siglo XIX. Nacida en la isla de Guadalupe, se unió al mundo de la piratería después de que su esposo fuera asesinado. Laura asumió un papel activo en la piratería, llevando a cabo ataques en el Caribe y en las costas de América Central. Su habilidad como navegante y su astucia la convirtieron en una líder respetada en el mundo de la piratería. Durante un tiempo, operó como parte de una flota pirata y fue conocida por ser implacable y feroz durante los enfrentamientos. Aunque los detalles sobre su vida son escasos, Laura Tante de la Haye es un ejemplo de mujeres que, impulsadas por la venganza y la necesidad, se adentraron en el mundo peligroso de la piratería. 9. Andieu Lebeut. Andieu Lebeut fue una mujer pirata de origen francés que se destacó en el Caribe durante el siglo XVII. Es famosa por ser una de las pocas mujeres que formó parte activa de la piratería en una época dominada por hombres. Anne se unió a un grupo de corsarios franceses y fue conocida por su valentía y habilidad con las armas. Durante su tiempo en el Caribe, Anne se distinguió por sus ataques a barcos españoles y otros enemigos y por su tenacidad en los combates. Sus habilidades en el mar y en la lucha le ganaron el respeto de su tripulación y de los piratas rivales. Aunque poco se sabe sobre su muerte, su nombre ha perdurado como un símbolo de la resistencia femenina en un mundo dominado por hombres. 10. Charlotte de Berry. Charlotte de Berry es una figura legendaria de la piratería que, aunque se cree que es más parte de las leyendas y mitos del mar, ha capturado la imaginación de muchos como una mujer audaz y decidida. En las historias sobre Charlotte, se dice que ella nació en una familia noble pero, debido a la adversidad y la tragedia, se unió a la piratería. Según la leyenda, Charlotte asumió un disfraz de hombre y se embarcó en una serie de aventuras por los mares, enfrentándose a monstruos marinos, piratas rivales y otros desafíos. Su habilidad con las armas, su valentía y su astucia la convirtieron en una figura temida y respetada. Aunque muchos creen que Charlotte de Berry es una figura ficticia o un personaje mitológico, su historia refleja el deseo de muchas mujeres de escapar de las restricciones de la sociedad de la época. 11. The Queen of the Sea, Anita. La llamada Reina del Mar, o Anita, es un personaje que ha pasado a la leyenda como una pirata en el Caribe, aunque existen pocos registros históricos de su vida. De acuerdo con algunas versiones, Anita fue una mujer que, después de la pérdida de su esposo a manos de piratas rivales, se embarcó en un camino de venganza, liderando su propia tripulación en el Mar Caribe. Con su habilidad para comandar barcos y su destreza en las batallas, Anita se hizo famosa por sus ataques a buques mercantes y sus enfrentamientos contra otros piratas que operaban en las mismas aguas. Se decía que su tripulación estaba compuesta principalmente por mujeres, lo que la convertía en una figura aún más revolucionaria para la época. Aunque no existen muchos detalles documentados sobre su vida, la Reina del Mar ha perdurado como un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad en un mundo dominado por hombres. Su figura ha sido idealizada a lo largo de los años, convirtiéndose en una inspiración para la literatura y el cine. 12. Hannah Snell. Hannah Snell es otra de las mujeres que se disfrazó de hombre para entrar en el mundo de la guerra y la piratería.
Nacida en Inglaterra, se unió al ejército británico durante el siglo XVIII, tras ser testigo de la muerte de su esposo en combate. Para vengarlo, se vistió con ropa masculina y se unió a la Marina Real Británica, participando en las batallas contra los franceses y los piratas en las costas de India y África. Durante su tiempo en el ejército, Hannah se ganó una reputación por su valentía y destreza en combate. Fue herida en varias ocasiones, pero nunca reveló su verdadera identidad. Su vida fue un testimonio de coraje y tras regresar a Inglaterra, fue recibida como heroína, publicando un libro sobre sus experiencias, lo que la convirtió en una figura de renombre en su época. 13. Boudica. Aunque no era estrictamente una pirata, Boudica, la reina celta de los Iceni, se destacó por sus incursiones militares contra el Imperio Romano, que la colocaron en el mundo de los enfrentamientos navales y las luchas por la libertad. Boudica lideró una feroz rebelión contra los romanos tras la humillación sufrida por ella y su pueblo a manos del imperio. Durante la rebelión, organizó una serie de ataques en las costas británicas, donde su ejército se enfrentó tanto a las fuerzas romanas como a las tribus aliadas a Roma. Aunque no se la conoce principalmente como pirata, su capacidad para movilizar tropas y liderar batallas en tierra y mar la convierte en una figura destacada en la historia de las mujeres guerreras. Su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia y fuerza femenina ante la opresión. 14. Zheng Jizhao. Otra mujer destacada de la piratería china fue Zheng Jizhao, quien se convirtió en una de las piratas más poderosas y temidas de su tiempo. Tras la muerte de su esposo, el pirata Zheng Yi, ella asumió el liderazgo de una vasta flota pirata que operaba a lo largo de la costa sur de China. Su flota, conocida como la Alianza de los Piratas del Mar del Sur, llegó a contar con cientos de barcos y miles de piratas bajo su mando. Zheng Jizhao implementó reglas estrictas para sus tripulantes, incluida la pena de muerte para aquellos que desobedecieran órdenes o robaran. Era conocida por ser una estratega excepcional y sus habilidades en la guerra naval fueron clave para el éxito de sus incursiones. Eventualmente, tras años de conquistas, Zheng Jizhao negoció con el gobierno chino, obteniendo amnistía y un retiro confortable. Su historia es un claro ejemplo de cómo una mujer pudo sobresalir en el mundo masculino de la piratería y la guerra, y su legado como una de las figuras más poderosas del mar sigue siendo relevante. 15. Félicité de la Croix. Félicité de la Croix fue una pirata francesa que, a diferencia de muchas otras mujeres piratas que operaban en el Caribe o el Océano Atlántico, se destacó en el Mediterráneo. Nació en una familia noble, pero después de un revés económico, se unió a una banda de piratas y corsarios que operaban en las aguas cercanas a Francia, Italia y España. Félicité fue famosa por su astucia y valentía en combate, y se sabe que participó en varios ataques a barcos mercantes. También se cuenta que utilizaba su belleza para engañar a sus enemigos, ganando batallas sin necesidad de recurrir únicamente a la fuerza. Aunque no alcanzó la fama de algunas de sus contemporáneas, Félicité representa a muchas mujeres que, a lo largo de la historia, han desafiado las expectativas sociales y se han infiltrado en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. 16. Rosa, Rosa la pirata. Rosa, conocida en algunos relatos como Rosa la pirata, fue una figura enigmática que operó en las aguas del Caribe durante el siglo XVIII. Provenía de una familia pobre y debido a las dificultades económicas, se unió a un grupo de piratas que saqueaban barcos mercantes. A pesar de ser menos conocida que algunas de sus contemporáneas, Rosa se destacó por su audacia y su capacidad para navegar en condiciones extremas. Se le atribuye la destreza de actuar en conjunto con su tripulación en estrategias de emboscada y ataque rápido. Su historia es interesante porque, aunque poco documentada, ha perdurado a través de relatos populares que la sitúan como una heroína femenina en un mundo dominado por hombres. 17. Mary Carleton. Mary Carleton, también conocida como la Mujer de los Mil Rostros, no fue exactamente una pirata en el sentido clásico, pero su vida estuvo marcada por la astucia, el engaño y las aventuras de tipo criminal que la llevaron a ser una figura controvertida en la historia inglesa. Nació en Inglaterra y se destacó por su habilidad para adoptar varias identidades, escapando de situaciones legales complicadas a través de engaños y disfraces. A pesar de no ser una pirata convencional, su vida estuvo llena de actividades ilícitas, incluyendo el robo y el fraude, lo que la conectó con el mundo de los piratas de la época. Se hizo famosa por sus matrimonios en serie, donde engañó a varios hombres para obtener dinero y bienes, y se presentó ante la sociedad de la época como una mujer de alto estatus. Aunque su historia no está vinculada directamente con la piratería, su vida de engaños y escapatorias la coloca dentro de las historias de mujeres audaces y fuera de lo común. 18. Grace O'Malley. Grace O'Malley, también conocida como Graeme Hale, es una de las piratas más famosas de la historia irlandesa.
Nació en una familia de la nobleza irlandesa y desde joven se mostró decidida a desafiar las convenciones de su tiempo. Se convirtió en una de las principales líderes piratas del siglo XVI, navegando a lo largo de las costas de Irlanda y el Mar de Irlanda y llevando a cabo una serie de ataques a barcos y colonos ingleses. Grace O'Malley fue una mujer fuerte, decidida y capaz, que comandaba un ejército de marineros y piratas. Enfrentó numerosas batallas y tuvo una serie de conflictos con las autoridades inglesas, incluido un encuentro personal con la reina Isabel I de Inglaterra. Su vida es una historia de resistencia y lucha por la independencia de su tierra natal, y se la recuerda como una de las grandes figuras femeninas de la piratería. 19. Anne Blackham. Anne Blackham fue una pirata de origen inglés que operó en las aguas del Caribe durante el siglo XVII. Era conocida por su ferocidad en combate y su capacidad para intimidar a los enemigos con su carácter temerario. Según los relatos de la época, Anne se unió a la piratería tras ser abandonada por su marido y decidir tomar las riendas de su vida, convirtiéndose en una de las figuras más temidas en el Mar Caribe. Se dice que formó parte de una famosa banda de piratas que atacaban barcos mercantes y colonias españolas. Blackham se destacó por sus tácticas de emboscada y fue conocida por no mostrar misericordia en combate, lo que la convirtió en una de las piratas más temidas de su tiempo. Su vida, aunque envuelta en mitos y leyendas, sigue siendo un símbolo de la determinación y la independencia femenina. 20. Qingxi. Qingxi es, sin duda, una de las mujeres piratas más famosas y poderosas de la historia. Nacida en China, Qingxi comenzó su carrera como una mujer pirata tras ser capturada por el pirata Zheng Yi, quien luego se convirtió en su esposo. Después de su muerte, Qingxi asumió el control de una de las flotas piratas más grandes de la historia, conocida como la Flota de los 10.000 barcos. Qingxi no solo comandó una flota formidable, sino que implementó un código de conducta extremadamente estricto que prohibía el robo a los piratas, las mujeres y los niños, entre otras reglas. Su flota atacó en las costas de China, India y el sudeste asiático, lo que la convirtió en una amenaza seria para los gobiernos de la región. Eventualmente, negoció con el gobierno chino para recibir una amnistía, retirándose con una fortuna considerable. Qingxi es un ejemplo de liderazgo, inteligencia y poder en un mundo dominado por hombres, y su figura sigue siendo un referente en la historia de las mujeres en la piratería. Y así concluye nuestro viaje por las aguas turbulentas de la historia, donde estas mujeres desafiaron todas las expectativas y se alzaron como figuras de poder y valentía. Desde comandar enormes flotas hasta hacerle frente a los imperios, su legado sigue siendo una prueba de que la piratería no fue solo cosa de hombres. Aunque sus nombres han sido borrados del relato oficial durante siglos, hoy les rendimos homenaje al recordar sus historias y el impacto que tuvieron en el mundo. Así que la próxima vez que pienses en un pirata, recuerda que las mujeres también fueron dueñas de los mares. Gracias por acompañarme en esta travesía. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.